Cada uno es dueño de sus palabras. Creo que también ha dicho que es el mejor entrenador de la historia del Madrid, así que no sé si hacerle mucho caso. Durante un breve periodo de tiempo, Pedro León hizo algo que muy pocos futbolistas españoles pueden decir. Forzó al Real Madrid a fijarse en él. No llegó por representante, no llegó por marketing, llegó por rendimiento. Temporada 2009-2010. Con el Real Valladolid, Pedro León firmó una de las campañas más completas de la Liga Española. Extremo derecho, asistencias constantes, gol, desborde, balón parado. No era un jugador espectacular a primera vista, pero era decisivo. Y ese Valladolid no era candidato a nada grande, y aún así Pedro León se convirtió en uno de los jugadores más vigilados del campeonato. Centros precisos, ritmo alto, capacidad para sostener un equipo desde la banda. El siguiente paso parecía lógico. En el verano de 2010 el Real Madrid apuesta por él. No como estrella, como complemento. Pero llegar al Madrid nunca es un paso menor. Pedro León no llegaba a cualquier vestuario. Llegaba a un club en reconstrucción con un entrenador recién aterrizado y una exigencia absoluta. Ese entrenador era José Mourinho. Y ese detalle cambia toda la historia. Porque el Real Madrid de 2010 no era un equipo para crecer poco a poco. Era un equipo para responder de inmediato. Pedro llegaba con confianza, con continuidad previa y con una idea muy clara de su fútbol. Pero no llegaba con algo fundamental para sobrevivir en ese contexto: estatus. En el Real Madrid el talento no es suficiente, hace falta encajar en la jerarquía, y desde el primer día Pedro León entendió que iba a tener que pelear algo más que un puesto, no solo contra otros jugadores, sino contra un sistema muy concreto, un sistema donde el entrenador no negociaba, no fue fichado para liderar, fue fichado para cumplir, y ese matiz cuando no se acepta del todo marca carreras. Sus primeros minutos no fueron malos ni mucho menos, pero tampoco fueron definitivos, y en un club como el Real Madrid si no marcas rápido la diferencia el tiempo se acorta. Pedro León empezó a convivir con una sensación nueva, la de no saber exactamente qué se esperaba de él. Ese es el inicio del conflicto, porque no era un jugador indisciplinado, no era problemático, no era polémico, pero tampoco era invisible. Y cuando un futbolista siente que su sitio depende más de la voluntad del entrenador que de lo que hace en el campo, el choque es inevitable. Aquí todavía no hay enfrentamiento público, no hay declaraciones, no hay ruido, solo una tensión silenciosa que va creciendo, porque Pedro no había llegado al Real Madrid para desaparecer, había llegado para jugar, y lo que ocurre después no va a tener que ver solo con fútbol, va a tener que ver con poder. El Real Madrid de 2010 no era un lugar para adaptarse, era un lugar para obedecer al orden establecido. Desde el primer día la jerarquía estaba clara. Había jugadores intocables, había rotaciones útiles y había futbolistas que solo jugarían si encajaban exactamente en el plan. Pedro llegó a ese vestuario sin galones y sin margen para error. Su perfil era muy concreto: extremo clásico, buen centro, balón parado, ritmo alto. Pero el sistema pedía otra cosa. El equipo estaba construido para transiciones rápidas, sacrificio defensivo y obediencia táctica absoluta. Pedro León no era indisciplinado, pero tampoco era un extremo defensivo natural. Y en ese Real Madrid eso marcaba la diferencia. En sus primeras apariciones jugó, no brilló pero cumplió. Aún así su rol empezó a reducirse. Minutos sueltos, entradas tardías, partidos sin continuidad. Y ahí aparece el primer problema real. Pedro León necesita ritmo. Era un jugador de confianza, no de chispazos. Y sin continuidad su impacto bajaba. Mientras tanto, otros jugadores con más jerarquía tenían margen para equivocarse. Ese equilibrio no se decía en público, pero se sentía. Pedro empezó a entender que no estaba compitiendo solo por su puesto, estaba compitiendo contra una idea cerrada. Una idea donde el entrenador no negociaba perfiles. O encajabas o desaparecías. El punto de inflexión llegó cuando su nombre empezó a quedar fuera de convocatorias importantes, no por bajo rendimiento puntual, sino por decisión técnica sostenida. Ese detalle es clave, porque cuando un jugador deja de entrar en el plan a medio plazo, el mensaje es claro. Pedro León pasó de ser una rotación posible a ser un recurso prescindible. Y eso en un club como el Real Madrid es casi definitivo. El vestuario lo sabía, el cuerpo técnico lo sabía y él también. Pedro León no aceptó desaparecer sin más, no filtró nada, no atacó públicamente, pero tampoco se resignó en silencio. Siguió entrenando con intensidad, siguió pidiendo minutos, siguió creyendo que el fútbol tenía que pesar más que la jerarquía. Ese fue su error o su principio, porque en ese contexto creer que el rendimiento iba a cambiar la decisión no era entender el sistema. Y cuando un futbolista no acepta el sistema, el pulso es inevitable. Pedro León todavía no lo sabía, pero su etapa en el Real Madrid ya estaba entrando en un terreno peligroso. Uno donde no gana el que juega mejor, gana el que manda, y ese pulso nadie lo gana desde abajo. El pulso no empezó con una discusión, empezó con algo mucho más simple: la ausencia. Pedro León dejó de jugar, después dejó de entrar en las convocatorias y finalmente dejó de contar. No hubo comunicado, no hubo explicación pública detallada, solo una realidad evidente. No estaban los planes. En un club como el Real Madrid eso es una sentencia. Pedro León pasó de competir por minutos a competir contra el silencio, entrenaba, cumplía, esperaba. Pero el mensaje era claro, no iba a haber marcha atrás. Aquí es importante entender algo fundamental: esto no fue un castigo puntual, fue una decisión estructural. Mourinho no estaba corrigiendo su comportamiento, estaba cerrando una puerta. Porque en su forma de gestionar el vestuario el problema no era el rendimiento puntual, era la compatibilidad con la idea. Pedro no encajaba del todo y eso para el sistema era suficiente. A partir de ahí cualquier intento de reivindicación estaba condenado. Si jugaba poco y rendía bien no cambiaba nada, si no jugaba tampoco. El pulso ya no era deportivo, era jerárquico. Pedro nunca atacó públicamente al entrenador, nunca montó un conflicto abierto, pero tampoco aceptó desaparecer sin explicaciones. Hubo conversaciones internas, hubo malestar, hubo incomodidad, y en el Real Madrid de ese momento la incomodidad siempre la perdía el jugador. El club no intervino, no mediaron, no forzaron una salida inmediata, optaron por algo habitual, dejar que el tiempo resolviera el problema. Ese tiempo fue devastador para Pedro, porque un futbolista que no juega pierde ritmo, pierde valor de mercado y pierde confianza externa. Y eso ocurrió rápido. Pedro León pasó de ser una apuesta interesante de banda a un hombre fuera del radar. El pulso estaba perdido antes incluso
incluso de hacerse visible. No por falta de talento, no por falta de trabajo, por posición. En el fútbol de élite, cuando el entrenador decide que no te necesita, no hay insistencia que valga. Pedro León entendió demasiado tarde que no estaba peleando por minutos, estaba peleando contra una decisión ya tomada. Y cuando eso ocurre, la única salida es marcharse. Pero incluso la salida no fue sencilla, porque salir del Real Madrid después de no jugar no te coloca en una posición fuerte, te coloca en una posición de duda. Los clubes preguntan por qué no jugaba, y la respuesta nunca es suficiente. Pedro León cargó con esa etiqueta durante años, el jugador que no encajó con Mourinho, no el jugador del Valladolid, no el futbolista de talento. Ese episodio definió su relato público mucho más de lo que debería, y así su etapa en el club más grande del mundo terminó sin ruido pero con consecuencias profundas. No salió derrotado en un gran partido, salió derrotado en un despacho, y eso es mucho más difícil de revertir. A partir de ahí la carrera de Pedro León entra en una fase completamente distinta, una fase donde ya no se trata de demostrar talento, se trata de reconstruir credibilidad. Salir del Real Madrid no siempre significa fracasar, pero salir sin haber jugado te coloca en una posición muy concreta, una de duda. Cuando Pedro León abandona el club no lo hace como un futbolista consolidado que busca minutos, lo hace como un jugador marcado por una etiqueta difícil de borrar. No encajó con Mourinho. Esa frase corta y aparentemente neutra condiciona todo lo que viene después. Los clubes ya no preguntan solo por su nivel, preguntan por su carácter, por su actitud, por su encaje en el vestuario. Y Pedro León tiene que volver a empezar en un contexto muy distinto al que había imaginado. Sale del foco mediático, deja de ser noticia, deja de ser debate. Pasa a ser otra vez un futbolista que tiene que demostrar. El Getafe aparece como destino, no como paso atrás, sino como vuelta a la realidad. Un club donde el fútbol se vive sin adornos, donde el rendimiento manda, donde no importa lo que fuiste, sino lo que haces cada domingo. Y ahí Pedro León vuelve a ser Pedro León. No el jugador del pulso, no el descarte del Madrid, el extremo con centro preciso, con balón parado peligroso y con continuidad. En Getafe recupera minutos, recupera confianza, recupera algo fundamental, utilidad. No vuelve a estar en la conversación de los grandes, pero vuelve a ser importante para un equipo. Eso, después de una etapa de invisibilidad, es una victoria silenciosa, sin embargo el daño ya estaba hecho. El fútbol de élite no concede segundas oportunidades limpias cuando te caes del escaparate principal. Pedro ya no vuelve a ser observado como un jugador de crecimiento, se lo observa como un jugador estable, y ese matiz cambia la carrera. Las ofertas ya no apuntan hacia arriba, apuntan a la continuidad. Pedro León acepta ese rol, no protesta, no reclama, entiende que su sitio ya no está en la lucha por títulos, sino en la competencia diaria. Ese entendimiento no es resignación, es madurez, porque muchos futbolistas no superan el golpe de salir del foco. Pedro sí. Reconstruye su carrera lejos del ruido, sin entrevistas incendiarias, sin victimismo, pero también sin la posibilidad de volver a lo más alto. El precio de aquel pulso perdido fue definitivo. No perdió el fútbol, perdió el estatus. Y en este deporte eso lo cambia todo. Pedro siguió jugando, siguió aportando, siguió siendo profesional, pero ya no volvió a ser noticia. Y eso para alguien que estuvo tan cerca del centro del poder es una transición difícil de asumir. Sin embargo, él la asumió, y esa aceptación marca el inicio de la última etapa de su historia. No la del conflicto, no la del foco, la del regreso a casa. Hay futbolistas que buscan cerrar su carrera en silencio y otros que necesitan volver al origen para entenderla. Pedro fue de los segundos. Después de salir del foco, después de reconstruirse como jugador útil, apareció una idea que llevaba tiempo rondándole: volver a Murcia. No como gesto romántico, como decisión consciente. El Real Murcia no era un escaparate, no ofrecía titulares nacionales, no prometía ascensos inmediatos. Ofrecía algo distinto, sentido. Pedro León vuelve sabiendo perfectamente que ya no va a recuperar estatus. Vuelve para jugar, para aportar, para cerrar el círculo. Y eso cambia la manera de vivir el fútbol. En Murcia ya no hay jerarquías externas, no hay comparaciones con Mourinho, no hay pulso que perder. Hay valor, hay responsabilidad, hay pertenencia. Pedro León se convierte en referencia, no por lo que fue, sino por lo que hace. Asume liderazgo, asume peso en el juego, asume que ahora es el veterano. No para imponer, para sostener. En ese contexto su fútbol encaja mejor que nunca. El centro vuelve a ser arma, el balón parado vuelve a decidir partidos, la experiencia pesa más que la velocidad. Pedro León ya no corre para demostrar nada, corre para ordenar. Y eso se nota, la grada no le pide milagros, le pide compromiso, y eso se lo da. Ese regreso no borra lo anterior, pero lo recontextualiza, porque ya no se juzga a Pedro León por lo que no fue en el Real Madrid, se le juzga por lo que es, cuando el fútbol deja de ser poder y vuelve a ser juego. En Murcia, Pedro León no recupera la élite, recupera algo más raro, control sobre su propia historia, ya no depende de decisiones ajenas, ni de sistemas cerrados, ni de jerarquías inmóviles, depende de sí mismo. Y eso para un futbolista que perdió un pulso imposible es una forma de victoria, pero todo regreso implica una pregunta final: ¿qué queda cuando el ruido se apaga? La respuesta llega al final, no en forma de revancha, sino en forma de balance, porque la historia de Pedro León no se entiende sin el Real Madrid, pero tampoco se reduce a él. La carrera de Pedro León no se rompió en el Real Madrid, se definió allí. No porque fracasara en el campo, sino porque entendió algo que muchos futbolistas aprenden tarde. En el fútbol de élite el poder pesa más que el rendimiento puntual. Pedro no perdió un puesto, perdió un pulso. Y ese pulso no se gana cuando partes desde abajo. A partir de ahí su carrera siguió otro camino, menos foco, menos ruido, menos control personal. No volvió a rozar la cima, pero tampoco desapareció. Siguió siendo profesional, siguió aportando, siguió jugando. Eso ya dice mucho, porque hay futbolistas que no superan el golpe de salir del centro. Pedro sí. No necesitó justificar su pasado ni vivir anclado a él. Aceptó que su carrera no
iba a ser lo que parecía, cuando el Real Madrid llamó a su puerta, y aceptó algo todavía más difícil, que no todos los talentos están hechos para convivir con ciertas estructuras. Pedro León no fue rebelde, no fue una víctima perfecta, no fue un incomprendido romántico, fue un futbolista que chocó con una jerarquía y asumió las consecuencias. Eso no lo convierte en un error del sistema ni en un ejemplo a seguir, lo convierte en una historia real. Una historia donde el talento existe pero no basta, donde el trabajo importa pero no decide todo, y donde a veces la carrera no se rompe por falta de nivel, sino por una incompatibilidad silenciosa con el lugar y el momento. Pedro eligió no fingir una revancha, eligió seguir jugando donde su fútbol tenía sentido. Eso no da titulares, pero da coherencia. Y en un deporte lleno de relatos forzados eso es raro. Su legado no está en lo que pudo ser, está en lo que eligió no forzar, en no convertirse en una caricatura del jugador que debió triunfar. Pedro León no triunfó donde manda el poder, pero sí donde el fútbol vuelve a ser fútbol. Y quizá ahí está la clave de su historia. No todos los enfrentamientos tienen un ganador claro. A veces ganar es saber cuándo dejar de luchar contra algo que no depende de ti.